Imagina esto. Estás a punto de descubrir un conocimiento que ha permanecido oculto para la mayoría. Algo tan poderoso que, una vez lo entiendas, cambiará para siempre la forma en que ves el mundo y te ves a ti mismo. No estamos hablando de simples consejos o enseñanzas comunes. Lo que estás a punto de escuchar son 13 secretos que podrían desbloquear tu verdadero potencial, despertar una parte de ti que ha estado dormida, esperando ser activada. ¿Por qué muchos buscan respuestas en libros, gurús y filosofías complicadas, pero siguen sintiéndose vacíos? Tal vez porque los verdaderos secretos no están allá afuera, sino profundamente dentro de ti. Lo que te ha traído hasta aquí no es casualidad. Hay algo en tu interior que sabe que es hora de despertar. Hoy, en este preciso momento, estás al borde de un descubrimiento que puede cambiarlo todo. Así que si alguna vez te has sentido atrapado, como si faltara algo más grande que aún no puedes ver, te invito a que sigas viendo este video. Estos 13 secretos no solo te ayudarán a entender el mundo espiritual de una manera que nunca habías imaginado, sino que también te darán las claves para activar esa chispa divina que ya vive en ti. Prepárate, porque estás a punto de dar el primer paso hacia una transformación profunda. Ahora que estás en el umbral de este descubrimiento, permíteme llevarte un poco más allá con una historia que, aunque parezca lejana, tiene más que ver contigo de lo que imaginas. Porque cada viaje de transformación comienza con un primer paso, y esta historia podría ser el espejo en el que veas reflejado el inicio de tu propio despertar. Hace muchos siglos, en lo alto de una montaña sagrada, vivía un sabio conocido por su sabiduría insondable. Se decía que cualquiera que lograra llegar hasta su morada y formularle una pregunta sincera, recibiría la respuesta que cambiaría su vida para siempre. Un joven, desesperado por encontrar propósito y sentido en su existencia, decidió emprender el arduo camino hacia la cima. Atravesó valles, ríos y tormentas, con la firme esperanza de que, al llegar allí, su confusión se disiparía. Cuando finalmente llegó frente al sabio, con los pies desgastados y el alma cansada, solo pudo formular una simple pregunta: ¿cómo encuentro el verdadero propósito de mi vida? El sabio lo miró en silencio por un largo rato y luego respondió con una calma abrumadora: el propósito no se encuentra buscando afuera, está en cada paso que das. El viaje hacia ti mismo es el único camino que importa. El joven se quedó perplejo. Esperaba una fórmula mágica, una respuesta grandiosa, pero se dio cuenta de que la sabiduría estaba en la simplicidad de sus palabras. El verdadero despertar no ocurre de golpe, sino paso a paso, en cada elección que hacemos. Y en ese instante, entendió que la clave no era llegar a la cima, sino lo que había aprendido durante todo el trayecto. Así como ese joven descubrió su potencial en cada paso que dio, tú también estás en ese camino. Y estos 13 secretos que vas a conocer a continuación son tus guías, las claves que, si las sigues, te llevarán a una conexión más profunda contigo mismo y con el universo que te rodea. Así como el joven de nuestra historia, todos estamos en un viaje, aunque muchas veces no nos damos cuenta de que cada paso que damos tiene el poder de transformarnos. La pregunta que te hago es: ¿estás dispuesto a dar ese primer paso hacia tu despertar espiritual? Los 13 secretos que estás a punto de descubrir pueden ser la clave para activar ese potencial dormido en ti. Si sientes que este conocimiento puede cambiar tu vida o la de alguien que conoces, no dudes en suscribirte al canal para no perderte más contenido que te ayudará en tu camino espiritual. Activa la campanita para recibir nuevas revelaciones y juntos podremos seguir explorando lo que realmente significa vivir en plenitud. Ahora que hemos reflexionado sobre el poder de cada paso que damos, es momento de profundizar en cómo puedes comenzar a aplicar estos secretos en tu vida. Tal como el joven aprendió en su viaje, no se trata de esperar una respuesta mágica, sino de entender y poner en práctica lo que realmente transforma nuestra existencia. Vamos a desglosar cada uno de estos secretos para que puedas integrarlos, paso a paso, en tu día a día, y comenzar a sentir los cambios profundos que traerán a tu vida. Empecemos con el primer secreto: la importancia del silencio interno. Todo comienza con el silencio. En medio del ruido constante del mundo, encontrar un espacio de quietud no solo es necesario, es transformador. No se trata solo de apartarte del bullicio exterior, sino de calmar tu mente, ese flujo incesante de pensamientos que nunca parece detenerse. El silencio interior es el lugar donde encuentras claridad, respuestas y, sobre todo, paz. Ahora que hemos abierto esa puerta al silencio,
vamos a conectarnos con el entorno natural. El siguiente paso es uno de los más poderosos: la conexión con la naturaleza. La naturaleza siempre ha estado ahí, esperando a que te conectes con ella. Un simple paseo entre los árboles, sentir el viento sobre tu rostro o sumergirte en el sonido del agua fluyendo puede ser más transformador de lo que imaginas. La naturaleza es un recordatorio constante de que somos parte de algo mucho más grande. En Japón existe una práctica llamada Shinrin-yoku, o baños de bosque. Consiste en caminar sin prisa por el bosque, solo para absorber el entorno natural. Los estudios han demostrado que esta práctica reduce significativamente los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Es una forma poderosa de volver a tu esencia, de reencontrarte contigo mismo a través de la naturaleza. Y cuando te conectas profundamente con la naturaleza, surge un sentimiento natural que transforma tu perspectiva: la gratitud. Vamos con el tercer paso. La gratitud no es solo un gesto de cortesía, es una vibración que cambia todo a tu alrededor. Cuando agradeces por lo que tienes, incluso por las cosas pequeñas, algo dentro de ti comienza a cambiar. Empiezas a ver la vida desde una perspectiva de abundancia, no de carencia. Haz la prueba. Cada noche, antes de dormir, piensa en 3 cosas por las que estés agradecido. Al principio puede parecer difícil, pero con el tiempo te darás cuenta de que hay más motivos de gratitud de los que imaginabas. Y cuanto más agradeces, más atraes hacia ti aquello por lo que sentir gratitud. Este cambio de perspectiva te lleva naturalmente a estar más presente en tu vida. Y esto nos conecta directamente con el siguiente paso: el poder del aquí y ahora. El presente es todo lo que tienes. A menudo nos quedamos atrapados en el pasado o preocupados por el futuro, pero la vida está ocurriendo ahora mismo. Estar presente no solo mejora tu estado mental, sino que también te permite aprovechar cada momento de una forma mucho más plena. Hace un tiempo conocí a alguien que vivía constantemente preocupado por lo que vendría después. Su ansiedad lo mantenía atrapado en un ciclo sin fin. Pero cuando empezó a practicar la presencia, enfocándose en lo que sucedía justo en ese momento, su perspectiva cambió por completo. Su ansiedad disminuyó y comenzó a disfrutar más de los momentos cotidianos. Sin embargo, para vivir realmente en el ahora, también debemos aprender algo importante: el desapego. Vamos al quinto paso. El desapego no es renunciar a lo que amas, es dejar de aferrarte a lo que ya no necesitas. A menudo, nos aferramos a personas, situaciones o creencias que nos impiden avanzar, pero aprender a soltar es liberador. Al soltar, creas espacio para que nuevas oportunidades y experiencias entren en tu vida. Imagina que llevas una mochila llena de piedras. Cada piedra representa algo a lo que te aferras. El desapego es simplemente dejar caer esa carga para poder avanzar más ligero. No es fácil al principio, pero una vez que aprendes a soltar, sientes una ligereza que te permite volar. Y cuando logras soltar, creas espacio para algo aún más profundo: la meditación. Vamos al sexto paso. La meditación es una de las herramientas más poderosas para calmar la mente y encontrar claridad. No se trata de vaciar tu mente, sino de observar tus pensamientos sin reaccionar a ellos. Con solo 10 minutos al día de meditación, puedes empezar a notar cambios profundos en tu enfoque, tu paz interior y tu conexión con el momento presente. Haz la prueba. Siéntate en silencio durante 10 minutos, simplemente observando tu respiración. Al principio, tu mente puede resistirse, pero con el tiempo notarás cómo esos momentos de meditación se convierten en un espacio de refugio, un lugar donde puedes encontrar claridad en medio del caos. Y una vez que encuentras esa paz interna, es hora de liberar aún más peso emocional. El siguiente paso es fundamental para tu bienestar: el perdón. El perdón es un acto liberador, no solo para los demás, sino también para ti mismo. Cargar con resentimientos y heridas del pasado es como llevar una mochila llena de piedras. Al perdonar, no solo liberas al otro, te liberas a ti mismo. El perdón no es excusar el daño, es dejar de permitir que ese daño controle tu vida. Piensa en alguien a quien aún no has perdonado, o tal vez en algo que no te has perdonado a ti mismo. ¿Qué pasaría si decides soltar esa carga hoy mismo? El perdón es uno de los actos más poderosos para tu liberación espiritual. Y cuando has aprendido a perdonar, algo maravilloso sucede. Tu intuición se vuelve más clara y fuerte. Vamos con el octavo paso. La intuición es esa pequeña voz interna que te guía, pero muchas veces la ignoramos. Aprender a confiar en tu intuición es esencial para tomar decisiones alineadas con tu propósito. A menudo,
Tu intuición sabe lo que es mejor para ti mucho antes de que tu mente lo comprenda. La próxima vez que te enfrentes a una decisión, escucha lo que tu intuición te dice. Puede ser un susurro, un sentimiento en el estómago o un simple sí o no interno. La intuición es una guía sabia y cuanto más la escuches, más fuerte se vuelve. Pero la intuición no solo te conecta contigo mismo, también te conecta con los demás. El siguiente paso es crucial, el servicio a los demás. Dar sin esperar nada a cambio es una de las formas más poderosas de elevar tu espíritu. Cuando sirves a los demás, te alineas con el flujo natural del universo. No tiene que ser algo grande. Un pequeño gesto, una palabra amable o un simple acto de generosidad puede transformar tanto tu vida como la de los demás. Y cuando aprendes a dar, te das cuenta de que el amor es la fuerza más poderosa del universo. Vamos con el 10º paso, donde exploramos el poder del amor incondicional. El amor incondicional es el tipo de amor que no espera nada a cambio. Es el amor que simplemente da, que acepta y que sostiene. Cuando aprendes a amarte a ti mismo y a los demás sin condiciones, tu vida se transforma. El amor incondicional es la fuerza más poderosa que existe y es el camino hacia la verdadera paz interior. Pero para vivir plenamente en el amor incondicional, debemos aprender a aceptar la vida tal como es. Vamos con el 11º paso. Aceptar lo que es, sin resistencia, es uno de los mayores actos de liberación. A menudo, nos frustramos porque las cosas no son como queremos, pero la aceptación nos enseña a fluir con la vida. No significa conformarse, sino entender que todo sucede por una razón y que cada experiencia tiene algo que enseñarnos. Y cuando aceptas la vida tal como es, te das cuenta de que cuerpo y alma están conectados. Vamos al 12º paso. El cuerpo es el templo de tu alma. No puedes descuidar tu cuerpo si deseas un crecimiento espiritual. Cuidar lo que comes, moverte, descansar adecuadamente y honrar tu salud física es fundamental para mantener tu energía alineada. Cuerpo y alma están profundamente entrelazados. Y finalmente, cuando aprendes a cuidar de tu cuerpo y alma, llega el último y más crucial paso, la confianza. La confianza es lo que te permitirá caminar con seguridad, incluso en la oscuridad. Confía en que el universo tiene un plan perfecto para ti, incluso cuando las cosas no parecen tener sentido. La confianza es lo que te sostiene cuando todo lo demás parece caótico. Confía en ti, en tu camino y en el proceso de la vida. Si algo hemos aprendido de estos 13 secretos, es que el cambio no ocurre por casualidad. Cada uno de estos pasos representa una oportunidad para crecer, para conectar más profundamente contigo mismo y con el mundo que te rodea. Pero todo empieza con una decisión. Elegir ser más consciente, más presente y más compasivo contigo y con los demás. Mi consejo es simple, pero poderoso. Cada día, encuentra un momento para aplicar al menos uno de estos secretos. No tiene que ser algo grande ni complicado. Podría ser un simple agradecimiento al despertar, 5 minutos de silencio o una pequeña meditación. Lo importante es que des el primer paso, porque como ya sabes, el camino más largo comienza con un solo paso. Y ahora, después de todo lo que hemos compartido, quiero que este viaje no termine aquí, porque el crecimiento espiritual y personal es un proceso continuo y siempre habrá más por descubrir. Así que si te ha gustado alguna de estas ideas, si sientes que estos secretos pueden hacer una diferencia en tu vida, te invito a que te suscribas al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos, donde seguiremos explorando juntos estas claves para transformar tu vida. Cada video puede ser el siguiente paso en tu camino, así que únete a esta comunidad, comparte este contenido con alguien que lo necesite, y recuerda que este viaje lo estamos haciendo juntos. Nos vemos en el próximo video.